El capitán Marcus Thorne estaba sentado ante una estéril mesa de acero en una sala de conferencias sin ventanas, iluminada por la luz uniforme y fría de los paneles del techo. El aire era seco y olía ligeramente a ozono procedente de los equipos electrónicos en funcionamiento. La base, perdida en algún lugar de las extensiones abrasadas por el sol del suroeste de Estados Unidos, era un nodo de tecnología militar avanzada y secretos celosamente guardados. Habían llamado a Thorne aquí hacía una hora, interrumpiendo el entrenamiento programado de su unidad. Una sensación de urgencia flotaba en el aire acondicionado, palpable en la forma en que el silencioso ayudante lo había guiado por los resonantes pasillos, en cómo la pesada puerta de la sala de conferencias se había cerrado herméticamente tras él. Frente a él estaba sentada la coronel Eva Rostova, supervisora de operaciones especiales, una mujer de rasgos afilados y ojos que lo estudiaban sin asomo de emoción. Su uniforme era impecable, sus mechones canosos cuidadosamente recogidos hacia atrás. Señaló con un gesto la gran pantalla que ocupaba casi toda la pared. En la pantalla se sucedían imágenes de satélite y mapas geológicos de una remota zona del desierto de Mojave. Círculos rojos marcaban el área de una reciente e inexplicable actividad sísmica. La coronel Rostova comenzó a hablar con voz monótona y mesurada, carente de inflexiones. Informó que, unas semanas atrás, una serie de temblores subterráneos, inusuales para esta región geológicamente estable, había dejado al descubierto un extenso sistema de antiguas minas abandonadas hacía mucho tiempo. El análisis preliminar indicaba que las minas conectaban con cuevas kársticas naturales de extensión desconocida. Dada la posible presencia de metales de tierras raras, se enviaron de inmediato a la zona 2 equipos geológicos independientes para una evaluación inicial. Ambos equipos dejaron de comunicarse 48 horas después de llegar al área. No se detectó ninguna señal de socorro ni rastro de lucha en la superficie. Simplemente se habían desvanecido. Rostova pasó entonces a la siguiente fase de la escalada. Las operaciones de búsqueda iniciadas por las autoridades locales, guardaparques, un grupo de espeleólogos voluntarios, un destacamento de la oficina del sheriff local, también habían fracasado. La gente entraba en la zona de las fallas y desaparecía. El último equipo enviado fue uno del FBI dirigido por el agente especial Julian Croft, especialista en investigar desapariciones en serie. Perdieron contacto con ellos hace 3 días. Lo único que lograron registrar antes del silencio total fue un mensaje corto y muy distorsionado por las interferencias de Croft. En la pantalla aparecieron las palabras transcritas: cazan, no humanos. Oscuridad. La voz de la coronel no vaciló al exponer estos hechos. Mencionó los intentos de usar drones con cámaras térmicas y helicópteros equipados con georradares. Todos fracasaron. La electrónica a bordo fallaba al acercarse a las fallas. Los aparatos perdían el control. Algunos se estrellaron, cayendo en las grietas abiertas. Una anomalía desconocida, concentrada en la zona de las cuevas, bloqueaba eficazmente las señales de radio e inutilizaba los equipos sofisticados. Precisamente por eso habían llamado a Thorne y a su unidad, la Task Force Cerberus, TFC, una unidad de élite especializada en operaciones en condiciones extremas con un alto nivel de autonomía. En la sala contigua esperaban sus hombres, la sargento Isabella, Boomer, Rossi, especialista inigualable en explosivos, cuyas manos eran capaces tanto de una precisión de joyería al desactivar minas, como de una destrucción calculada. El sargento mayor Kenji Hawk Tanaka, francotirador y explorador, cuya habilidad para notar los detalles más ínfimos y moverse en silencio rayaba en lo imposible. El cabo David Rhino Johnson, ametrallador, una roca de calma capaz de mantener una posición bajo fuego intenso. La especialista Anya Static Petrova, un genio de las comunicaciones y la electrónica, capaz de sacar una señal de una piedra muerta. El sargento Elias Doc Vance, médico, cuyas manos habían salvado más de una vida en las situaciones más desesperadas. Y el sargento Samuel Snake Kane, soldado de apoyo,
siempre fiable en combate, pero algo en sus ojos fríos y calculadores a veces provocaba en Thorn una inquietud inexplicable. La misión de Cerberus, denominada Proyecto Abismo, era clara: realizar un reconocimiento profundo del sistema de cuevas, establecer la causa de las desapariciones, encontrar supervivientes si los hubiera, y evaluar la naturaleza y magnitud de la amenaza. La coronel Rostova enfatizó que no habría apoyo. El riesgo de perder más personal y equipo era demasiado alto debido a la anomalía. Estarían solos. Y por último, Rostova informó sobre una orden secreta conocida como Protocolo Gamma. Si Thorn confirmaba la presencia de una amenaza incontrolable y extremadamente peligrosa, o si se perdía la comunicación con la unidad durante más de 12 horas después de entrar en las cuevas, el protocolo sería activado. Esto significaba la detonación remota de las cargas que Rossi colocaría en el camino, y posiblemente el uso de una munición táctica de penetración para el colapso total y sellado de todo el sistema de cuevas. Un billete de ida. Thorn asintió en silencio, aceptando la misión. En su mente no había lugar para el miedo, solo para el cálculo frío. Salió de la sala de conferencias y se dirigió hacia sus hombres. En la sala de preparación ya reinaba la actividad. Los soldados revisaban armamento pesado, dispositivos de visión nocturna de última generación, sensores de movimiento, cámaras de vídeo personales en los cascos. Rossi colocaba cuidadosamente kits de explosivos especiales en las bolsas. Vance comprobaba de nuevo los botiquines médicos. Kane limpiaba metódicamente su rifle automático, y en sus labios apareció algo parecido a una sonrisa burlona, que desapareció rápidamente. El aire estaba cargado de tensión, de la comprensión silenciosa de que esta misión podría ser la última para ellos. Un pesado helicóptero de transporte CH-53 Sea Stallion se mantuvo suspendido sobre una pequeña meseta rocosa a varias millas al este de la zona principal de fallas. Una ráfaga de viento violenta, levantada por los rotores, alzó nubes de fino polvo rojizo. La puerta de la bodega de carga se abrió, y los 7 miembros del escuadrón Cerberus descendieron rápidamente por cuerdas hasta la tierra reseca. Sus botas se hundían en la arena seca y la grava. El sol del desierto de Mojave castigaba sin piedad. El aire vibraba por el calor. Tan pronto como el último soldado tocó tierra, el helicóptero, sin perder un segundo, ganó altitud bruscamente y se dirigió al oeste, su silueta disolviéndose rápidamente en la bruma cegadora. El rugido de los rotores se apagó, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y una sensación de aislamiento total. Ante ellos se extendía un paisaje sin vida: tierra agrietada, escasos mechones de hierba seca, afloramientos rocosos de formas caprichosas y montañas lejanas en el horizonte, veladas por una neblina grisácea. La unidad avanzó hacia el objetivo, un oscuro agujero en el suelo visible a unas 2 millas de distancia, que marcaba la entrada a la vieja mina. Marchaban en formación dispersa, con Tanaka al frente, inspeccionando cuidadosamente el terreno. Los primeros signos de presencia ajena no tardaron en aparecer. A media milla aproximadamente de la boca de la mina, encontraron un todoterreno Ford Explorer abandonado, perteneciente, a juzgar por las insignias en la puerta, a la oficina del sheriff del condado. Las ventanillas del vehículo estaban rotas, una de las puertas arrancada de sus bisagras. No se observaban rastros de sangre ni de lucha alrededor del coche. Más cerca de la mina, la escena se volvió aún más inquietante. Varias tiendas de campaña rasgadas, probablemente de los geólogos, yacían por el suelo. Equipo científico caro, teodolitos, muestras de rocas en contenedores, perforadoras portátiles. Estaba esparcido caóticamente, parte de los instrumentos rotos. Thorn notó en la arena claras marcas de arrastre, varias parejas de huellas que conducían directamente a la negra y abierta entrada de la mina. Las huellas eran recientes. El viento aún no había tenido tiempo de borrarlas. Petrova, que caminaba junto a Thorn,
consultaba constantemente las lecturas de un analizador de espectro portátil. Informó en voz baja y concentrada. Las interferencias aumentan a medida que nos acercamos a la mina. Extrañas fluctuaciones energéticas de baja frecuencia distorsionaban las lecturas de los instrumentos. La radio estándar del ejército funcionaba con interrupciones, transmitiendo solo fragmentos de ruido estático. Incluso el canal satelital seguro que usaban para comunicarse con la base era extremadamente inestable. «Parece una fuente potente de PEM de naturaleza desconocida, capitán», dijo. «O algo que está bloqueando activamente las señales en una amplia gama». Thorne asintió en silencio. Esto coincidía con los informes sobre los drones y helicópteros perdidos. Finalmente, alcanzaron la entrada. La vieja boca de la mina era una estructura semiderruida de vigas metálicas oxidadas y soportes de madera podridos. Cerca yacían los restos de un mecanismo de elevación. El agujero descendía verticalmente hacia la oscuridad. Rossi se puso a trabajar de inmediato. Eligió varios puntos en las estructuras supervivientes cerca de la entrada y comenzó a fijar las primeras cargas explosivas dirigidas, conectándolas cuidadosamente con cordón detonante al receptor del sistema de detonación remota. Era la primera línea del protocolo Gamma. Comenzó el descenso. Los soldados usaron equipo de escalada, asegurando las cuerdas en salientes rocosos fiables y restos de las viejas estructuras. Con cada metro de descenso en la oscuridad, se producía un cambio drástico. El calor del desierto fue reemplazado por frescor, luego por un frío palpable. El aire se volvió húmedo, pesado, inmóvil. Aparecieron olores, un hedor penetrante a podredumbre, a agua estancada con un distintivo regusto a óxido y algo más, indefinido, metálico y desagradable. Los únicos sonidos eran el crujido del equipo, su propia respiración, el golpeteo de las botas contra la roca y el goteo ocasional de agua cayendo desde algún lugar arriba, resonando con eco en el silencio cavernoso. La luz de las potentes linternas tácticas arrancaba fragmentos de realidad de la penumbra, paredes resbaladizas cubiertas de limo, rieles oxidados de vía estrecha que se adentraban en una galería lateral, secciones derrumbadas de roca. Aproximadamente a 150 pies de profundidad, descubrieron los primeros signos claros de violencia. En el suelo yacían casquillos de bala del calibre 9 milímetros y 40 S y W, munición estándar para la policía y el FBI. En la pared se veían grandes manchas oscuras y secas, parecidas a sangre. Vance tomó una muestra para un análisis rápido. Más adelante encontraron una escopeta policial Remington 87 rota y una pistola Glock 19 con el cargador vacío, junto a una placa dañada. Thorne recogió la placa. Llevaba grabado un nombre: Agente Especial Julian Croft, FBI. En ese momento, Tanaka, iluminando con su linterna una masiva viga de acero del techo, señaló unos profundos arañazos en el metal. 3 surcos paralelos, cada uno de aproximadamente un pie de largo, habían sido hechos con una fuerza increíble. Demasiado profundos, demasiado uniformes para las garras de un oso o un puma, animales que no podían estar allí. Thorne sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Vance se acercó a él. «Capitán», dijo en voz baja, «el análisis preliminar de la sangre de la pared muestra anomalías. No puedo decir exactamente qué, pero la composición no es del todo humana. Hay compuestos proteicos desconocidos». Thorne miró los oscuros pasajes que se adentraban más profundamente. «Todos, enciendan las cámaras de los cascos. Grabando. Máxima alerta. Avanzamos en parejas. Armas listas». La oscuridad adelante parecía viva y observante. La unidad Cerberus avanzaba hacia las profundidades del laberinto subterráneo. Los túneles de la mina, reforzados con vigas de madera ennegrecidas por el tiempo y metal oxidado, daban paso gradualmente a cuevas naturales. Las paredes de roca toscamente talladas se transformaban en suaves formaciones de piedra caliza pulida por el agua.
Los haces de las linternas se deslizaban por las paredes, rescatando de la oscuridad equipo abandonado. Vagonetas volcadas de costado, picos incrustados en estalagmitas, rollos de cable podrido. Los derrumbes bloqueaban algunos pasajes, obligándolos a buscar rutas alternativas. Profundas fisuras descendían hacia una negrura impenetrable, de donde emanaba frío y olor a tierra húmeda. El eco de sus pasos se multiplicaba, se distorsionaba, creando la inquietante sensación de que alguien más les seguía, invisible en la penumbra. Petrova informó que las fluctuaciones energéticas se habían intensificado, causando interferencias breves en el funcionamiento de las linternas y los dispositivos de visión nocturna. La emboscada ocurrió de repente, sin ninguna señal de advertencia. Desde la oscuridad adelante, desde el techo y desde un estrecho pasaje lateral, emergieron simultáneamente varias figuras oscuras. Sus movimientos eran increíblemente rápidos, fluidos, casi silenciosos, completamente inhumanos. No corrían, se deslizaban, aferrándose a las irregularidades de las paredes y el techo con una agilidad antinatural. Antes de que Thorn pudiera dar la orden, estalló el combate. El estrecho túnel se convirtió en un infierno. Los fogonazos de los disparos rasgaban la oscuridad, iluminando por fracciones de segundo a los atacantes. Rostros pálidos, casi blancos, distorsionados en una mueca depredadora. Ojos que brillaban rojos a la luz de las linternas. Colmillos demasiado largos, descubiertos en un gruñido silencioso. Manos que terminaban no en dedos, sino en afiladas garras negras que dejaban profundos surcos en la roca y el metal. Johnson, que estaba un poco detrás del grupo principal, reaccionó al instante. Se arrodilló y abrió fuego con su ametralladora ligera M249 SAW. Un estruendo ensordecedor llenó el túnel. Los casquillos llovieron sobre el suelo de piedra. La ráfaga de fuego obligó a parte de los atacantes a retroceder, a buscar cobertura tras los salientes rocosos. Pero dos lograron alcanzar al grupo de vanguardia. Uno de los soldados, que caminaba junto a Vance, gritó y cayó. Su chaleco antibalas estaba desgarrado por 3 profundos cortes paralelos, de los que brotaba sangre a borbotones. El vampiro que lo atacó fue acribillado inmediatamente por el fuego de Tanaka y Kane. El segundo atacante se aferró al brazo de Rossi, intentando arrebatarle el arma. Rossi, gritando, lo golpeó en la cara con la culata de su rifle, pero la criatura solo retrocedió, sin mostrar signos de dolor. El combate fue breve, feroz y caótico. Los soldados de Cerberus actuaron coordinadamente, cubriéndose unos a otros con fuego. Pero el enemigo era increíblemente rápido y resistente. Varios vampiros cayeron bajo el fuego concentrado, sus cuerpos retorciéndose en el suelo, emitiendo siseos. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el ataque cesó. Los vampiros restantes, evaluando la fuerza de la resistencia y habiendo sufrido bajas, se retiraron instantáneamente, disolviéndose en los pasajes laterales y en la oscuridad de arriba. Se movían de forma coordinada, como si obedecieran una orden invisible. No eran bestias sin cerebro, sino depredadores calculadores. En el silencio que siguió, solo se oía la respiración agitada de los soldados, el goteo de agua y los gemidos del herido. Vance se inclinó inmediatamente sobre el soldado caído. Las heridas eran terribles, profundas, desgarradas, de bordes irregulares. La hemorragia era muy intensa, la sangre coagulaba mal. «Capitán», dijo Vance con voz tensa, «estas heridas son inusuales. Parece que su saliva contiene un potente anticoagulante o algún veneno que causa necrosis tisular». Thorn miró los cuerpos de los vampiros muertos. Cambiaban rápidamente. La piel se oscurecía y se secaba, convirtiéndose en pergamino que se ceñía a los huesos. Tanaka se acercó a Thorn. «Conocen estos túneles como la palma de su mano, capitán. Usan la oscuridad, atacan desde direcciones inesperadas, golpean los puntos débiles.
Evitan el ataque frontal si sienten una potencia de fuego superior. Esto fue un reconocimiento de combate. En ese momento, Kane se acercó a uno de los vampiros que aún se retorcía. Levantó silenciosamente su rifle e hizo 2 disparos precisos, uno al corazón, otro a la cabeza. El cuerpo de la criatura dejó de moverse. Esa precisión fría, como si supiera exactamente cómo matarlos, provocó en Thorn una sensación fugaz pero desagradable. La apartó. No era momento para sospechas. El soldado herido estaba en estado grave. Retirarse ahora, con un herido, a través de túneles ya recorridos pero potencialmente peligrosos de nuevo, era arriesgado. Además, su misión no estaba cumplida. Debían averiguar el origen de la amenaza e intentar encontrar supervivientes de los grupos anteriores. Thorn tomó una decisión. Vance, estabilízalo tanto como sea posible. Continuamos avanzando. Busquen pasajes más anchos, refuercen la vigilancia del techo y las ramificaciones laterales. Johnson, tú en la retaguardia. Rosie, sigue colocando cargas mientras avanzamos. ¡En marcha! La unidad, habiendo sufrido su primera baja, avanzó más, hacia una oscuridad cada vez más hostil. El avance de la unidad se ralentizó. Los soldados se movían con más cautela, escaneando constantemente la oscuridad por delante, por detrás y por encima. Intentaban elegir túneles y cuevas más anchos, donde hubiera menos oportunidades para un ataque sorpresa desde una emboscada. Pero el laberinto subterráneo no siempre ofrecía esa opción. El eco de los pasos y la respiración se mezclaba con el sonido constante del agua goteando y un zumbido distante, cuyo origen no podían determinar. En las paredes aparecían cada vez con más frecuencia rastros de los grupos desaparecidos anteriormente. Un trozo de uniforme de guardaparques enganchado en un saliente afilado de roca. Páginas esparcidas del diario de campo de uno de los geólogos. Thorn recogió varias hojas. Las notas eran fragmentarias, escritas claramente con prisa y bajo un miedo creciente. Menciones de extrañas muestras orgánicas encontradas en capas profundas de roca, de sombras que se mueven, de susurros en la oscuridad, que llevaban a la locura. La última entrada se interrumpía a mitad de palabra. En una de las ramificaciones laterales, menos ancha y bloqueada en la entrada por escombros y viejos soportes de mina, Tanaka percibió un sonido débil. Levantó la mano deteniendo a la unidad. Todos se quedaron quietos, escuchando. A través del ruido del goteo, se oía un gemido bajo e intermitente. Thorn ordenó con un gesto a Johnson y Kane que cubrieran la entrada mientras él, junto con Tanaka y Vance, comenzaba a retirar con cuidado los escombros. Detrás de los restos encontraron una pequeña cueva, no mayor de 10 pies de diámetro. En el rincón más alejado, acurrucado sobre la piedra fría, yacía un hombre. Vestía restos de ropa táctica del FBI, sucia y rota. El hombre estaba terriblemente demacrado, su rostro cubierto de moratones y sangre seca, un brazo torcido de forma antinatural. Pero estaba vivo. Era el agente especial Julian Croft. Vance se ocupó de él inmediatamente, comprobando el pulso, la respiración, examinando las heridas. Le administró a Croft un analgésico y una solución nutritiva por vía intravenosa. El agente estaba consciente, pero al borde del delirio por el dolor, la deshidratación y el horror vivido. Sus ojos apenas lograron enfocar a Thorn, inclinado sobre él. ¿Ustedes son militares? Zrenia Croft. Thorn asintió brevemente. Capitán Marcus Thorn, Unidad Cerberus. Le buscamos a usted y a los demás desaparecidos. Croft soltó una risita que sonó más a tos. ¿Los demás? Casi no quedan. Los que todavía son humanos. Su voz temblaba, pero un destello de lucidez brilló en sus ojos. Empezó a hablar de forma entrecortada, interrumpiéndose, pero intentando desesperadamente transmitir la información. Este lugar, estas cuevas, son un nido antiguo. No solo de bestias salvajes, sino de una comunidad organizada de vampiros. Los gobierna él. Croft,
Lo llamó el Maestro Antiguo, una criatura increíblemente vieja y poderosa, que existe aquí desde hace, quizás, milenios. El maestro posee fuertes habilidades telepáticas. Controla a los vampiros menores como marionetas y puede penetrar en la mente de los humanos, quebrando su voluntad o seduciéndolos con promesas de poder y vida eterna. Croft confirmó los peores temores de Thorn. La mayoría de los desaparecidos, geólogos, guardaparques, policías, sus propios agentes, aún estaban vivos, pero los retenían en la sala central, una enorme caverna que los vampiros llamaban el nido. Están allí como ganado, una fuente de alimento. El maestro a veces realiza allí rituales espeluznantes, bebe su sangre, convierte a algunos en monstruos como ellos, o simplemente los mata para infundir miedo y mantener su poder. Croft también mencionó una extraña sensación del tiempo en las profundidades de las cuevas. Fluía de manera desigual, causando desorientación, alucinaciones, borrando la línea entre la realidad y la pesadilla. Luego Croft bajó la voz casi a un susurro. Sus ojos brillaban febrilmente. Dijo que el maestro podía ver dentro de los pensamientos, sentir a los extraños a distancia, y que algunos de sus hombres, del equipo del FBI, habían sucumbido a la influencia del maestro incluso antes de ser capturados. No estaba seguro de quién exactamente, pero había sentido la traición en el aire antes de que todo se derrumbara. «Tengan cuidado, con los suyos», susurró, mirando a Thorn. «Puede que ya esté entre ustedes». Thorn sintió de nuevo un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó la mirada fría de Kane, su extraña eficacia en el combate contra los vampiros. Vance logró estabilizar el estado de Croft. El pulso se normalizó. La respiración se hizo más profunda. A pesar de la terrible debilidad y el dolor, en los ojos de la gente ardía el odio y el deseo de venganza. Se ofreció a guiar a la unidad hasta el nido. Recordaba parte del camino, los puntos de referencia principales. Quería intentar salvar al menos a algunos de sus hombres o ver muerto al maestro. Thorn sopesó los riesgos. Confiar en un hombre quebrado, posiblemente mentalmente inestable, era peligroso. Pero Croft era su única fuente de información y un guía potencial en este laberinto mortal. Thorn aceptó. Ordenó un breve descanso. Los soldados repusieron munición de las mochilas, vendaron pequeños rasguños, revisaron el equipo. Rossi, siguiendo las órdenes de Thorn, colocó varias cargas explosivas más en puntos estratégicos alrededor de su refugio temporal y en la ruta de retirada prevista. La tensión en la pequeña cueva se volvió casi palpable. Las palabras de Croft sobre una posible traición flotaban en el aire, haciendo que los soldados se miraran de reojo unos a otros. El camino al corazón de la oscuridad prometía ser aún más peligroso de lo que habían anticipado. Guiados por el debilitado pero decidido agente Croft, apoyado por Vance y Tanaka, los soldados de Cerberus se adentraban más en el sistema de cuevas. Los túneles se volvían notablemente más antiguos. Los rastros de actividad humana reciente, soportes de mina, rieles, equipo de perforación, desaparecieron. Las paredes ahora eran naturales, erosionadas por el agua y el tiempo. Cada vez con más frecuencia sobre la piedra lisa comenzaron a aparecer extraños símbolos y bajorrelieves tallados. Las imágenes eran inquietantes. Criaturas aladas con cuerpos humanos y cabezas de bestia, escenas de sacrificios sangrientos, figuras bebiendo de copas llenas de un líquido oscuro. El estilo de las imágenes era arcaico, no perteneciente a ninguna cultura conocida. Los haces de las linternas se deslizaban por estos antiguos testimonios de horror, y parecía que las figuras talladas los observaban desde la oscuridad. La sensación de una presencia invisible se intensificó enormemente. No era solo un presentimiento, era una certeza casi física de que, tras cada curva, en cada sombra, los estaban observando. Los soldados empezaron a oír sonidos extraños al borde mismo de la audición. Susurros bajos, suspiros, roces, que desaparecían en cuanto giraban la cabeza.
La visión periférica captaba constantemente algún movimiento, una sombra fugaz, una silueta borrosa que se disolvía al mirarla directamente. Las anomalías con el equipo se volvieron constantes. Las linternas parpadeaban espontáneamente, a veces se apagaban durante unos segundos, sumiendo a la unidad en una oscuridad absoluta. Los dispositivos de visión nocturna mostraban fuertes interferencias. La imagen se cubría de nieve. Aparecían figuras fantasmales y distorsiones. Petrova confirmó las palabras de Croft sobre las distorsiones temporales. Los cronómetros de las computadoras tácticas de los soldados mostraban horas diferentes, con desfases de minutos y a veces de decenas de minutos. Esto desorientaba, alteraba el sentido de la realidad. La presión psicológica aumentaba. El soldado herido en el enfrentamiento anterior, a pesar del tratamiento de Vance, comenzó a mostrar signos de fuerte desorientación. Deliraba a ratos, reaccionaba a amenazas inexistentes. Otro soldado, normalmente tranquilo, tuvo brotes de agresión injustificada hacia sus compañeros. Vance expresó su preocupación a Thorne. Podría ser resultado del estrés, de una infección desconocida por las heridas recibidas en combate, o de una influencia psíquica directa por parte de los habitantes de las cuevas. Thorne intentaba mantener una disciplina férrea, dando órdenes claras y concisas, pero él mismo sentía esa presión, pesadez en la cabeza, fugaces brotes de miedo irracional, pensamientos obsesivos. La táctica de los vampiros cambió. Ya no atacaban de frente con el grupo principal. Ahora eran escaramuzas pequeñas y agotadoras. Una o dos criaturas saltaban de la oscuridad, asestaban un golpe rápido al que cerraba la marcha o a alguien que se distraía por un segundo, y desaparecían de inmediato. Intentaban dividir al grupo, atraer a parte de los soldados a estrechos pasajes laterales. Usaban hábilmente el eco y la oscuridad para desorientar, imitando sonidos de pasos o voces delante o detrás de la unidad. Tanaka sugirió que no solo los estaban persiguiendo, sino que los estaban guiando deliberadamente, llevándolos a una trampa, agotándolos física y psicológicamente antes del golpe decisivo. El comportamiento de Samuel Kane se volvía cada vez más extrañamente perceptible. En medio de la tensión general y el creciente cansancio, parecía anormalmente tranquilo, casi distante. Varias veces, con el pretexto de explorar un pasaje lateral, se separó brevemente del grupo, regresando con el informe de que era un callejón sin salida o un derrumbe. Sus escasos comentarios sobre el estado del herido o las posibilidades de éxito sonaban cínicos, casi despectivos. Durante una de las breves paradas, Thorne notó cómo Kane miraba fijamente a Croft con una expresión difícil de interpretar, una mezcla de curiosidad y algo depredador. Thorne llamó a Tanaka y le ordenó en voz baja que no le quitara ojo a Kane, sin llamar la atención. Rossi continuaba su trabajo metódico. A pesar del cansancio y la tensión, con fría concentración colocaba cargas explosivas en todas las bifurcaciones clave y en pasajes estrechos, creando una red de posibles barreras de fuego en la ruta de una posible retirada. Cada carga colocada era un paso hacia la ejecución del protocolo Gamma, si la comunicación con la base no se restablecía o si Thorne daba esa orden. Croft, a pesar de su debilidad, reconocía los puntos de referencia. Señaló una formación específica de estalactitas que recordaba los dientes de una bestia gigante. Luego, un arroyo subterráneo con agua de un tono fosforescente. Se acercaban a la parte central del complejo de cuevas. El aire se volvió aún más pesado, más denso. El olor a podredumbre, a tierra húmeda y a sangre metálica se intensificó. Se le añadió un nuevo matiz. Un olor dulzón y empalagoso a descomposición. Y ahora se oía claramente un sonido distante, bajo y vibrante. No un zumbido, ni un canto polifónico o un gemido colectivo, que emanaba de algún lugar de las profundidades, más adelante. Estaban cerca, muy cerca del nido. La unidad avanzaba lentamente por una estrecha cornisa que bordeaba la pared de una enorme caverna. La última curva,
y ante ellos se abrió una vista que dejó sin aliento incluso a los veteranos soldados. Estaban en un balcón natural de roca, a unos 100 pies sobre el fondo de la gigantesca caverna central, el nido. Las dimensiones de la sala eran colosales. Podría haber albergado varios campos de fútbol. La alta bóveda se perdía en la penumbra superior, iluminada solo esporádicamente desde abajo. La fuente de luz eran antorchas desiguales y humeantes, colocadas en grietas de las paredes, y extensiones de musgo bioluminiscente de brillo tenue, que cubrían parte del suelo y los salientes inferiores. La luz era irregular, pulsante, proyectando sombras largas y danzantes que hacían la atmósfera aún más siniestra. En el centro de la caverna se alzaba una gigantesca formación rocosa de obsidiana negra, como pulida. Tenía la forma tosca de un trono, masivo y antiguo, que irradiaba un aura de poder primordial. En ese trono estaba sentado él, el maestro antiguo. Su aspecto era una pesadilla. No se parecía a los vampiros con los que se habían enfrentado en los túneles. Era una criatura de otra naturaleza, antigua, inhumana, enorme, de no menos de 10 pies de altura, incluso sentado. Su cuerpo estaba cubierto por una piel oscura y brillante, parecida a la quitina. De su espalda crecían 2 grandes alas membranosas, plegadas detrás. Tenía más extremidades que un humano, 3 brazos con garras a cada lado del torso. El rostro era alargado, distorsionado, con hileras de dientes afilados en la boca, pero los ojos ardían con un fuego rojo e inhumano, y en ellos se leía una inteligencia helada y antigua, una malicia inconmensurable y un poder absoluto. Alrededor del trono, en los escalones inferiores de la formación rocosa, estaba de pie o recostado su séquito, varias decenas de vampiros. Estos se parecían más a los humanos, conservando rasgos humanos, pero su piel pálida, sus facciones depredadoras, sus ojos ardientes y sus afilados colmillos no dejaban lugar a dudas sobre su naturaleza. Miraban al maestro con servilismo y miedo. Pero lo más aterrador no era eso. El resto de la enorme caverna, los salientes a lo largo de las paredes, los nichos, incluso secciones del suelo, estaba lleno de gente. Cientos de personas. Restos de los grupos geológicos desaparecidos, guardaparques, policías, agentes del FBI y quizás otros desafortunados que habían acabado allí. Eran el rebaño del maestro. La mayoría parecían quebrados, apáticos, sentados o tumbados, con la mirada perdida en el vacío. Algunos se mecían de un lado a otro, murmurando para sí mismos. Otros, por el contrario, miraban al maestro con una expresión de adoración fanática en sus rostros demacrados, como hipnotizados. Sus ropas estaban hechas jirones, sus cuerpos cubiertos de moratones y marcas de mordiscos. Ante los ojos de la unidad oculta en el balcón, se desarrolló un ritual espantoso. 2 vampiros del séquito arrastraron hasta los pies del trono a uno de los cautivos, un hombre con restos de uniforme de ayudante del sheriff. Se resistía débilmente, sus ojos llenos de terror. El maestro antiguo inclinó lentamente su monstruosa cabeza. No mordió. Tocó el cuello del hombre con uno de sus dedos con garras. La piel bajo la garra se ennegreció. El hombre gritó, su cuerpo se convulsionó. Luego, el maestro acercó su rostro a la herida y comenzó a beber. El séquito emitió un rugido de aprobación, parecido al gruñido de una manada de hienas. La escena era tan monstruosa que incluso los curtidos soldados de Cerberus sintieron náuseas y un frío glacial en su interior. El espíritu de lucha, sostenido por la adrenalina y la disciplina, comenzó a flaquear ante semejante mal absoluto y antiguo. De repente, el maestro antiguo se apartó de su víctima, que se desplomó inerte a los pies del trono. Giró lentamente su enorme cabeza y levantó la mirada directamente hacia el balcón de roca donde se escondía la unidad. Sus ojos ardientes se encontraron con los de Thorn. En ese mismo instante, el capitán sintió un golpe, no físico, sino mental.
Una potentísima oleada de voluntad ajena se estrelló contra su conciencia, intentando romper sus defensas, quebrar su resistencia. Ante su visión mental desfilaron imágenes: poder ilimitado, vida eterna en la oscuridad, dominio sobre los mortales. Todo eso se le ofrecía si se arrodillaba ante el maestro. Thorn tensó toda su voluntad, la disciplina mental perfeccionada durante años de entrenamiento, para resistir el asalto. Sintió el sudor correr por sus sienes, cómo le temblaban las manos. Resistió, pero percibió con el rabillo del ojo mental que algunos de sus soldados junto a él vacilaban. Su resistencia era más débil. El maestro emitió un sonido, un ruido gutural, bajo y retumbante que, sin embargo, fue entendido por todos los vampiros de la sala como una orden. Silenciosa, pero absoluta. En ese mismo instante, decenas de vampiros del séquito y aquellos que se escondían en las sombras de los bordes de la caverna se pusieron en movimiento. Empezaron a trepar rápida y silenciosamente por las paredes, tomando posiciones en los salientes por encima y por debajo del balcón, cortando la ruta de retirada de la unidad por la cornisa por la que habían llegado. La trampa se había cerrado. Thorn lo comprendió con una claridad aterradora. Y en ese preciso momento, el sargento Samuel Snake Kane, que estaba un poco detrás de Thorn, dio un paso atrás. Levantó bruscamente su rifle automático, pero no lo apuntó hacia los vampiros que se acercaban, sino hacia sus propios compañeros. En su rostro había una extraña sonrisa triunfante. Él me ha mostrado el verdadero poder. La voz de Kane sonó anormalmente alta en el tenso silencio que precedió a la tormenta. Son todos unos ciegos yendo al matadero. Yo elegí la vida. Sus ojos ardían con el mismo fuego rojo que los de los vampiros de abajo. La piel de su rostro palidecía rápidamente, adquiriendo un tono cadavérico. Los colmillos, que un instante antes eran normales, se alargaron, brillando depredadoramente a la luz de las linternas. La transformación ocurría justo ante los ojos de los conmocionados soldados. Y antes de que nadie pudiera reaccionar a la impactante traición, Kane abrió fuego. La primera ráfaga alcanzó por la espalda al cabo Johnson, que estaba más cerca del borde del balcón. Las balas atravesaron su chaleco antibalas. El pesado ametrallador se desplomó sobre las rocas, su arma rodando a un lado con estrépito. Simultáneamente a los disparos de Kane, los vampiros asaltaron el balcón rocoso desde todas direcciones. Saltaban desde arriba, trepaban desde abajo, emergían de la oscuridad de las grietas laterales. Eran al menos 3 decenas, rápidos, despiadados, armados con garras y colmillos. Comenzó la masacre. La estrecha cornisa rocosa se convirtió en el escenario de una lucha desesperada y sin esperanza por la supervivencia. Thorn, aturdido por un instante por la traición de Kane, empujó instintivamente a Rosie a un lado, sacándola de la línea de fuego del traidor, y él mismo abrió fuego contra los vampiros atacantes. Tanaka, con la fría precisión de un francotirador, disparaba ráfagas cortas, intentando alcanzar a los vampiros en la cabeza o el pecho, pero eran demasiados. Su posición fue rápidamente flanqueada. Rosie, recuperándose, intentó alcanzar la mochila con el detonador de las cargas colocadas, su única oportunidad de infligir daño al enemigo, o al menos cumplir el protocolo Gamma. Pero un vampiro saltó sobre ella desde arriba, derribándola. Gritó de dolor cuando las garras le rasgaron el hombro. Vance, olvidando su propia seguridad, se lanzó hacia ella, intentando apartar al vampiro, disparando su pistola casi a quemarropa. Mientras tanto, la transformación de Kane se completó. Se volvió más alto, más fuerte. Sus movimientos adquirieron una gracia y furia animal. Parecía que el maestro había acelerado e intensificado el proceso, convirtiéndolo no solo en un vampiro común, sino en algo más poderoso, aunque menos controlable. Con un rugido salvaje, Kane se abalanzó sobre sus antiguos compañeros. Se movía a una velocidad increíble, esquivando balas, sus garras rasgando metal y carne. Derribó a uno de los soldados y, furioso, lo despedazó. El agente Croft,
Débil y herido, intentó ayudar. Recogió una pistola que alguien había dejado caer y disparó varias veces hacia Kane, pero las balas solo rebotaron en su piel antinaturalmente resistente. Kane se giró y de un solo golpe lanzó a Croft contra la pared. El agente se golpeó la cabeza contra la roca y quedó inerte. Su breve intento de venganza terminó con la muerte. En el caos del combate, la defensa de la unidad se desmoronó. Los soldados estaban separados, rodeados, su número disminuyendo rápidamente. Vance, tras arrastrar a la herida Rossi detrás de un pequeño saliente rocoso, recibió él mismo una grave herida en la pierna. Tanaka, habiendo agotado toda su munición, se defendía con un cuchillo hasta que fue derribado y sujetado contra el suelo por varios vampiros. Thorne luchaba con la furia de un condenado. Vació el cargador de su rifle, cambió a la pistola. Veía caer a sus hombres, oía sus gritos mezclados con los gruñidos de los vampiros y la risa triunfante de Kane. Comprendió que todo había terminado. Lo último que recordaba fue un golpe de increíble fuerza en la nuca. El mundo explotó en dolor y se sumió en la oscuridad. Cuando el caos amainó un poco, en el balcón rocoso bañado en sangre yacían los cuerpos de los soldados de Cerberus muertos, del agente Croft y de varios vampiros eliminados durante el breve enfrentamiento. 4 soldados seguían vivos, pero gravemente heridos e inmovilizados. El capitán Thorne, el sargento Vance, la sargento Rossi y el sargento mayor Tanaka. Los vampiros los ataron rápida y bruscamente. El traidor Kane estaba de pie sobre ellos, respirando con dificultad, sus ojos ardiendo de triunfo y sed de sangre. En el tumulto del combate, mientras toda la atención de los vampiros y Kane estaba centrada en la fuerza principal de la unidad, la especialista Anya Petrova, que se encontraba un poco apartada junto a la pared de la cueva y solo había sufrido una herida leve en el brazo, vio su oportunidad. Cerca de ella yacía un soldado de apoyo conmocionado pero capaz de moverse, el cabo Miller. Captando su mirada, asintió hacia una estrecha y oscura grieta en la pared, casi invisible detrás de un saliente rocoso. Mientras los vampiros remataban a los heridos y ataban a los prisioneros, ellos dos, intentando no hacer ruido, se deslizaron desde el saliente y desaparecieron en la oscuridad salvadora de un túnel lateral. Nadie más notó esta huida. Simultáneamente a la aproximación del bombardero al objetivo, desde un satélite se envió una señal en una frecuencia encriptada a los detonadores instalados por la sargento Rossi. La bomba fue lanzada. El proyectil de 30.000 libras se precipitó hacia abajo, guiado por GPS, exactamente al punto calculado sobre la boca principal de la mina, convertida en la entrada al infierno. Instantes después de que la bomba penetrara en la tierra, atravesando capas de roca, el mundo subterráneo se estremeció con una explosión monstruosa. En las profundidades de la tierra detonó la carga principal. Una onda expansiva de fuerza colosal se propagó por el laberinto de túneles y cuevas. Casi simultáneamente, llegó la señal del satélite, activando las decenas de cargas colocadas por Rossi en diferentes niveles y en pasajes clave. Bajo tierra comenzó un infierno de fuego. La reacción en cadena de las explosiones provocó un colapso en cascada. Los túneles antiguos, debilitados por el tiempo y ahora sometidos a una presión inimaginable, comenzaron a plegarse como castillos de naipes. Las bóvedas de las cuevas se agrietaban y se derrumbaban, sepultando bajo ellas todo lo vivo y lo inerte. El nido del maestro antiguo se estremeció hasta sus cimientos. El suelo bajo los pies de los vampiros y los cautivos se levantó. Del techo, con un estruendo ensordecedor, empezaron a caer rocas. Primero pequeñas, luego enormes losas de varias toneladas. Estalactitas gigantes, que habían colgado sobre la sala durante milenios, se desprendían, empalando y aplastando a quienes no lograban apartarse. Se levantaron nubes sofocantes de polvo de roca mezclado con el humo de las explosiones. Los vampiros corrían presas del pánico. Su velocidad y fuerzas sobrenaturales eran inútiles contra la furia ciega de la roca que se derrumbaba.
Los cautivos gritaban, intentando buscar refugio, pero no había salvación. El maestro antiguo en su trono emitió un rugido lleno de furia e incredulidad. Comprendió que estaban destruyendo su guarida milenaria. Pero el instinto de supervivencia, perfeccionado durante siglos, prevaleció sobre la ira. Su antiguo poder, o simplemente la afortunada ubicación del trono en la parte más estable de la caverna, le permitió resistir las primeras y más fuertes sacudidas. Le importaban absolutamente nada su séquito moribundo y el inútil rebaño. Lo principal era salvarse a sí mismo y conservar lo más valioso. Aquellos pocos mortales cuyo espíritu de lucha y preparación los convertían en sirvientes potencialmente poderosos o en una fuente de fuerza especialmente valiosa. Dio una orden mental a los pocos vampiros que habían sobrevivido cerca de él, incluido el traidor Kane. ¡Agárrenlos! ¡Vivos! ¡Síganme! Los vampiros, actuando con la desesperación de los condenados, recogieron a los soldados atados y aturdidos de Cerberus, Thorn, Vance, Rossi y Tanaka. El maestro se dio la vuelta y se lanzó, no hacia la salida, sino hacia una discreta grieta detrás de su trono, oculta tras un bloque de piedra. Era la entrada a un sistema de túneles aún más profundos y antiguos, conocidos solo por unos pocos. Un lugar a donde los derrumbes que destruían los niveles superiores no podían llegar. La sala principal del nido continuaba derrumbándose. La bóveda finalmente colapsó, y millones de toneladas de roca se precipitaron hacia abajo, sepultándolo todo. La mayoría de los vampiros, incluidos los que capturaron y mataron a Petrova y Miller, el traidor Kane, si no logró seguir al maestro, y todos los cautivos supervivientes de los grupos desaparecidos, todos fueron aplastados y enterrados vivos bajo un sudario de piedra. En la superficie, los sismógrafos de la base registraron una serie de potentísimos temblores subterráneos, comparables a un fuerte terremoto. Los satélites térmicos detectaron una breve pero masiva emisión de calor desde la zona de las fallas, tras lo cual, todos los indicadores volvieron a la normalidad. Se hizo el silencio. Pocos minutos después, la coronel Rostova recibió el informe. La actividad sísmica en la zona de operaciones había cesado. Los indicadores térmicos eran normales. Objetivo neutralizado con éxito mediante el colapso total del complejo de cuevas. La unidad Task Force Cerberus 7 fue declarada oficialmente caída en acto de servicio. En el mapa de la operación, sobre el círculo rojo apareció una cruz negra. La misión se consideró cumplida. Amenaza liquidada. La conciencia regresaba lentamente, a tirones, a través de un denso velo de dolor y náuseas. Lo primero que sintió el capitán Thorn fue movimiento. Lo arrastraban, tirando bruscamente de él, sobre una superficie de piedra irregular. Tenía las manos fuertemente atadas a la espalda, las piernas también sujetas. La cabeza le estallaba por el golpe, tenía sabor a sangre y polvo en la boca. Apenas pudo abrir los párpados. A su alrededor había una oscuridad absoluta, impenetrable, como solo se puede encontrar en las profundidades de la tierra. El aire era gélido, viciado, con un olor penetrante a polvo antiguo, mojo y algo más, indescriptiblemente extraño, ajeno. Intentó moverse, pero el cuerpo apenas le obedecía. Cerca oyó una respiración baja e intermitente, gemidos. Enfocando la vista en la oscuridad, pudo distinguir siluetas borrosas. Lo arrastraban junto con los restos de su unidad. Reconoció la figura de Vance. El médico estaba inconsciente, su pierna toscamente vendada. Al lado arrastraban a Rossi, que lloraba o gemía en voz baja por el dolor de su hombro herido. Un poco más allá se veía la silueta inmóvil de Tanaka. Estaban vivos, por ahora. Prisioneros en manos de un mal antiguo. De repente, una voz resonó en su cabeza. No un sonido que entrara por sus oídos, sino un pensamiento ajeno, frío y burlón, que invadió directamente su conciencia. La voz del maestro antiguo. «¿Has despertado, capitán? Bien. Pensé que el golpe había sido demasiado fuerte.
Tus amigos también están vivos, por ahora. La voz destilaba triunfo y una malicia ancestral. Creían que habían ganado. Pensaban que su patético fuego del cielo me destruiría. Necios. Solo han sellado la salida. Se han encerrado aquí, conmigo, en mi verdadero hogar, en las profundidades donde su mundo nunca ha mirado. Thorn intentó resistir mentalmente la intrusión, erigir barreras mentales, pero era demasiado débil, física y moralmente agotado. La voz del maestro superaba fácilmente sus defensas. Tu fuerza de voluntad es impresionante, mortal. Me resististe más que otros. Valoro a los como tú. Te convertirás en mi mejor sirviente, mi general en la guerra venidera, cuando decida regresar a la superficie. ¿Oh? Swing, una nota de anticipación sonó en la voz. Te convertirás en alimento exquisito. Tu fuerza fluirá hacia mí. Me hará aún más poderoso. Ante la visión mental de Thorn, desfilaron imágenes impuestas por el maestro. Interminables corredores oscuros bajo tierra, el servicio a la horrible criatura en el trono de piedra negra, su propio cuerpo cambiando, palideciendo, adquiriendo colmillos y una sed insaciable. Visiones de noche eterna, esclavitud eterna, la transformación en un monstruo como aquellos contra los que había luchado. Intentó gritar, pero de su garganta solo salió un graznido. Intentó tensar los músculos de nuevo, romper las ataduras, pero no tenía fuerzas. Miró a sus compañeros, igual de indefensos, quebrados, siendo arrastrados hacia la oscuridad. Comprendió con una claridad aterradora. No había camino hacia arriba. El derrumbe, provocado por el mando siguiendo, de hecho, su última orden transmitida por Petrova, los había aislado del mundo para siempre. Se habían convertido en prisioneros del antiguo, en su nueva guarida, aún más profunda, ausente de cualquier mapa. Su misión había fracasado de la peor manera posible. No solo habían muerto, habían caído en un infierno eterno. En la base militar, la coronel Eva Rostova estampó su firma en el informe final de la operación Proyecto Abismo. Amenaza clasificada como liquidada. Unidad TFC-7, Cerberus, declarada caída en acto de servicio. Caso cerrado. Ni un músculo se movió en su rostro. Solo por un instante su mirada se detuvo en el mapa del desierto de Mojave, en el lugar marcado con una cruz negra. Una duda apenas perceptible, fugaz, brilló en sus ojos. Realmente había terminado todo, pero desechó el pensamiento. El protocolo se había cumplido. El objetivo había sido destruido. Era lo único que importaba. En las profundidades de la tierra, en la oscuridad absoluta, los vampiros continuaban arrastrando sus trofeos, los últimos soldados de la unidad Cerberus, cada vez más y más profundo, por túneles que la luz del día no había tocado en muchos milenios. Lo último que se podría haber visto, si hubiera habido luz, eran 4 figuras humanas quebradas desapareciendo en la penumbra, y detrás de ellos, en la oscuridad, brillando por un instante, los 2 ojos rojos, antiguos y malévolos del maestro antiguo, mirando fijamente hacia adelante, hacia la noche eterna. La amenaza no había sido destruida, solo se había ocultado, llevándose consigo a los últimos testigos de su existencia.